Mi nombre es Isabella, y nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático en una cena de Navidad. Tengo 28 años y trabajo como enfermera en el Hospital General de la ciudad. Me casé con Daniel hace 3 años, después de conocernos en el hospital donde él hacía su residencia como médico. Nuestra historia de amor fue hermosa pero complicada desde el principio. Daniel proviene de una familia adinerada, mientras que yo crecí en un hogar humilde con mi madre soltera. Su familia, especialmente su madre Elena, nunca aprobó nuestra relación. Siempre me vio como alguien que no estaba a la altura de su hijo. Una enfermera con un doctor, qué cliché más conveniente, solía murmurar Elena en las reuniones familiares, lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Pero Daniel siempre me defendió, incluso cuando eso significaba enfrentarse a su propia madre. Su padre, Roberto, era diferente. Era un hombre amable y comprensivo que me trataba como a una hija. Mientras Elena organizaba lujosas fiestas y presumía de su riqueza, Roberto pasaba tiempo conmigo en el jardín, contándome historias de cuando era un médico joven como Daniel. Me enseñó sobre las rosas que cultivaba con tanto cariño y me confió sus preocupaciones sobre cómo el dinero había cambiado a su familia. El dinero puede ser una bendición o una maldición, Isabella, me dijo una vez mientras podábamos sus rosales favoritos. Todo depende de cómo afecte tu corazón. Roberto falleció hace 3 meses de un ataque cardíaco repentino. Fue devastador para todos, especialmente para Daniel. Yo había estado cuidando a Roberto durante sus últimos días en el hospital, y nos habíamos vuelto muy cercanos. Elena me culpó por su muerte, diciendo que mi incompetencia como enfermera había contribuido a su fallecimiento, aunque Roberto había estado bajo el cuidado de los mejores especialistas del hospital. Después de su muerte, Elena se volvió aún más hostil. Comenzó a presionar a Daniel para que reconsiderara nuestro matrimonio, sugiriendo que se casara con la hija de uno de sus socios comerciales. Daniel se mantuvo firme en su amor por mí, pero pude ver cómo la tensión lo estaba afectando. La situación empeoró cuando Daniel y yo anunciamos que estábamos esperando nuestro primer hijo. Elena se negó a reconocer el embarazo, tratándolo como si fuera una estrategia mía para aferrarme a la familia. Seguro que ni siquiera es de Daniel, la escuché decir a sus amigas durante una de sus reuniones de té. A pesar de todo, decidimos asistir a la cena de Navidad en la mansión familiar. Era una tradición que Roberto adoraba, y Daniel quería honrar su memoria. Además, sería la primera Navidad sin él, y pensamos que era importante estar unidos como familia. La mansión estaba decorada de manera extravagante, como siempre. Enormes guirnaldas doradas colgaban de las escaleras de mármol, y un árbol de Navidad de 4 metros dominaba el salón principal. El aroma de la cena gourmet preparada por el chef personal de Elena llenaba el aire. Llegamos temprano, como Daniel insistió. Elena nos recibió con su habitual frialdad, apenas reconociendo mi presencia. Los otros invitados comenzaron a llegar, socios comerciales de la familia, amigos de la alta sociedad, y por supuesto, Victoria, la mujer que Elena deseaba para Daniel. Durante el cóctel, Elena no perdió oportunidad de menospreciarme sutilmente. Comentaba sobre mi vestido, que ella consideraba demasiado simple para la ocasión, sobre cómo me servía el champagne, aunque fuera jugo de uva por mi embarazo, y sobre mi poco refinada manera de socializar. Pero lo peor estaba por venir. Cuando todos se sentaron para la cena, Elena se puso de pie para dar un discurso. Comenzó hablando sobre Roberto y lo mucho que lo extrañaba, pero rápidamente el tono cambió. Este año ha sido difícil para nuestra familia, dijo, sosteniendo su copa de champagne. No solo perdimos a mi amado Roberto, sino que también hemos tenido que ver cómo el legado de nuestra familia se desmorona. Me miró directamente mientras continuaba. Algunas personas han entrado en nuestras vidas como lobos con piel de cordero, pretendiendo amor cuando solo buscan fortuna. Daniel se tensó a mi lado, pero Elena no había terminado. Mi querido hijo podría haber tenido todo. Una esposa de su nivel, una posición respetable en la sociedad. En cambio, hizo una pausa dramática. Se dejó engañar por una cazafortunas que ni siquiera pudo cuidar adecuadamente de mi Roberto en sus últimos días. El silencio en el comedor era ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos los invitados sobre mí, algunos con lástima, otros con desprecio mal disimulado. Las lágrimas amenazaban con caer de mis ojos, pero me mantuve firme. Daniel se levantó furioso, pero antes de que pudiera hablar,
El mayordomo entró apresuradamente al comedor. Señora Elena, disculpe la interrupción, pero el abogado del señor Roberto está aquí. Dice que es urgente. Elena frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción de su momento de triunfo. ¿El abogado de Roberto? ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpir nuestra cena de Navidad? El abogado, un hombre mayor con un maletín de cuero, entró al comedor con paso firme. Su expresión era seria y profesional. Lamento interrumpir, pero tengo instrucciones específicas de Roberto de entregar esto esta noche, exactamente 3 meses después de su fallecimiento. Sacó un sobre grande de su maletín y me miró directamente. Señora Isabella, esto es para usted. El silencio en el comedor se volvió aún más pesado cuando el abogado me entregó el sobre. Elena se levantó bruscamente de su silla, casi derramando su champañe. ¿Para ella? Debe haber un error. Yo soy la viuda de Roberto, cualquier asunto legal debe pasar por mí primero, protestó Elena, su voz temblando ligeramente. El abogado, el señor Martínez, ajustó sus gafas y respondió con calma, no hay ningún error, señora Elena. El señor Roberto fue muy específico sobre esto. Se volvió hacia mí y añadió, por favor, ábralo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varios documentos legales y una carta escrita a mano. La carta estaba fechada 3 días antes de su muerte. Querida Isabella, comencé a leer en voz alta, siguiendo la indicación silenciosa del abogado. Si estás leyendo esto, significa que han pasado 3 meses desde mi partida. He elegido este momento, la cena de Navidad, porque sé que Elena nunca dejaría pasar la oportunidad de reunir a todos sus contactos sociales, y necesito testigos para lo que estoy a punto de revelar. Durante los últimos años de mi vida, he observado cómo el dinero ha corrompido a mi familia. He visto a mi esposa convertirse en alguien que ya no reconozco, obsesionada con el estatus social y las apariencias. Pero en ti, querida Isabella, he encontrado la nuera que siempre esperé tener. Te he visto trabajar incansablemente en el hospital, cuidando de tus pacientes con compasión y dignidad. He visto cómo amas a mi hijo por quien es, no por su apellido o cuenta bancaria. Y sobre todo, he visto la gracia con la que has manejado el constante desprecio de Elena. Por eso, 3 días antes de mi muerte, con pleno uso de mis facultades mentales y en presencia de testigos, realicé cambios significativos en mi testamento. Elena interrumpió bruscamente, esto es ridículo. Roberto no haría. Por favor, señora Elena, el abogado la interrumpió firmemente. Deje que la señora Isabella termine. Continué leyendo, mi voz más firme ahora. A mi esposa Elena, le dejo una pensión mensual modesta que le permitirá vivir cómodamente, pero no en el lujo al que está acostumbrada. La mansión familiar y todas las propiedades que están a mi nombre serán transferidas a un fideicomiso. A mi hijo Daniel, le dejo mi práctica médica privada y suficiente dinero para establecer la clínica gratuita que siempre ha soñado crear. Y a ti, Isabella, te nombro administradora principal del fideicomiso familiar, que incluye el 70% de mis activos empresariales y propiedades. Este fideicomiso debe usarse para 1. Establecer una fundación que proporcione becas a estudiantes de enfermería de bajos recursos. 2. Mantener y expandir el ala pediátrica del hospital donde trabajas. 3. Asegurar el futuro de mi nieto o nieta en camino. Confío en que administrarás este legado con la misma compasión y sabiduría que muestras en tu trabajo diario. El sonido de una copa rompiéndose interrumpió mi lectura. Elena se había desmayado, derribando toda la cristalería frente a ella. Victoria y algunas otras damas corrieron a auxiliarla, mientras los demás invitados murmuraban entre sí. Daniel tomó mi mano y la apretó suavemente. Su expresión era una mezcla de sorpresa y orgullo. El señor Martínez aprovechó el momento para entregar más documentos. Estos son los papeles oficiales que necesitan ser firmados. También debo informarles que, según las instrucciones del señor Roberto, tienen 1 mes para hacer la transición. La señora Elena deberá desocupar la mansión para entonces. Elena, que acababa de recuperar la conciencia, gritó, no pueden hacerme esto. Esta es mi casa. He vivido aquí por 30 años. La casa ahora pertenece al fideicomiso, explicó el abogado. El señor Roberto también dejó instrucciones específicas sobre su nuevo lugar de residencia,
un apartamento en la ciudad que ya está amueblado y listo para su uso. Los invitados comenzaron a retirarse incómodamente, murmurando excusas sobre compromisos previos. Victoria fue la última en irse, lanzando una mirada de desprecio en mi dirección. Me quedé sentada, todavía procesando todo lo que había sucedido. Los documentos en mis manos representaban una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad de hacer el bien, justo como Roberto hubiera querido. Elena se levantó tambaleante, su maquillaje corrido por las lágrimas. Esto no ha terminado, amenazó. Impugnaré el testamento. Probaré que Roberto no estaba en sus cabales cuando hizo estos cambios. El señor Martínez intervino nuevamente. Me temo que eso sería inútil, señora Elena. El señor Roberto se aseguró de que todo fuera legalmente incuestionable. Además, sacó otro sobre de su maletín, dejó evidencia sustancial de sus razones para hacer estos cambios, incluyendo registros detallados de cómo usted ha estado desviando fondos de las empresas familiares para su uso personal durante los últimos 5 años. El rostro de Elena perdió todo color. Se dejó caer nuevamente en su silla, derrotada. También, continuó el abogado, el señor Roberto dejó instrucciones específicas de que si alguien intenta impugnar el testamento, todos los registros financieros de los últimos 10 años serán entregados a las autoridades fiscales para su revisión. Daniel, que había permanecido sorprendentemente callado, finalmente habló. Madre, es suficiente. Padre tomó su decisión, y debemos respetarla. Me puse de pie, sosteniendo los documentos contra mi pecho. A pesar de todo lo que Elena me había hecho pasar, no podía evitar sentir una pizca de compasión por ella. Elena, dije suavemente, no tenemos que ser enemigas. Podemos trabajar juntos para honrar la memoria de Roberto. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios. Como enfermera, estaba acostumbrada a manejar situaciones estresantes, pero esto era diferente. Ahora era responsable no solo de un importante legado financiero, sino también de cumplir los últimos deseos de Roberto. Elena se mudó al apartamento en la ciudad una semana antes del plazo establecido. El día de la mudanza, la encontré en el jardín de rosas, mirando fijamente las flores que Roberto había cultivado con tanto amor. Él pasaba horas aquí, dijo sin voltear a verme. Era la primera vez que me hablaba desde la noche de Navidad. Al principio me molestaba. Decía que un hombre de su posición no debería estar arrodillado en la tierra como un jardinero. Me acerqué cautelosamente. Roberto amaba estas rosas. Lo sé, respondió, su voz quebrándose ligeramente. Y yo estaba tan ocupada manteniendo las apariencias que olvidé amar las cosas simples que él amaba. Ese momento de vulnerabilidad me dio esperanza. Las rosas siempre serán parte de la casa, Elena. Y tú siempre serás bienvenida a visitarlas. Se volvió hacia mí, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Por qué eres tan amable conmigo después de cómo te he tratado? Porque eso es lo que Roberto me enseñó, respondí simplemente. Y porque ahora somos familia, te guste o no. Con la ayuda del señor Martínez y un equipo de asesores, comenzamos a implementar los planes de Roberto. La Fundación para Estudiantes de Enfermería fue lo primero que establecimos. La llamamos Fundación Roberto García para Futuros Cuidadores, y en su primer año, otorgó becas completas a 20 estudiantes prometedores de bajos recursos. Daniel estaba ocupado transformando la práctica médica privada de su padre en algo más cercano a su visión. Combinó la clínica de lujo existente con un nuevo ala gratuita para pacientes sin recursos. Es lo mejor de ambos mundos, me explicó. Los pacientes que pueden pagar subsidian el tratamiento de los que no pueden. A los 6 meses, di a luz a una hermosa niña. La llamamos Roberta, en honor a su abuelo. Para mi sorpresa, Elena apareció en el hospital el día después del nacimiento. Traje esto, dijo tímidamente, sosteniendo un pequeño paquete. Dentro había un delicado brazalete de oro. Ha estado en la familia por 4 generaciones. Cada primogénita lo ha usado. Mientras ponía el brazalete en la diminuta muñeca de Roberta, vi lágrimas en los ojos de Elena. Es perfecta, susurró. Los meses se convirtieron en un año. La mansión, que una vez fue símbolo de división familiar, se transformó en un espacio de sanación. Convertimos el ala este en oficinas para la fundación, y el jardín de rosas se abrió al público los fines de semana. Elena comenzó a cambiar también.
Empezó como voluntaria en la fundación, ayudando a revisar solicitudes de becas. Su experiencia en la alta sociedad resultó sorprendentemente útil para organizar eventos de recaudación de fondos. Un día, la encontré enseñándole a una joven estudiante becada la manera correcta de tomar el té. La compasión es importante, le decía, pero la confianza también. Tus pacientes necesitan sentir que están en manos capaces. La tarde del primer aniversario de la muerte de Roberto, organizamos una pequeña ceremonia en el Jardín de Rosas. Estudiantes becados, pacientes de la clínica, personal del hospital y familia se reunieron para honrar su memoria. Elena se puso de pie para hablar, algo que nos sorprendió a todos. Mi esposo, comenzó, su voz clara y firme, era un hombre más sabio de lo que yo jamás entendí. Él vio lo que yo no pude ver, que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o posición social, sino en su corazón. Me miró directamente mientras continuaba. Gracias a su sabiduría, y a la paciencia de mi nuera Isabella, he aprendido que la familia no se trata de mantener las apariencias, sino de mantener los valores que nos hacen mejores personas. Daniel apretó mi mano mientras sostenía a Roberta, quien jugaba con su brazalete familiar. En ese momento, recordé las palabras de Roberto sobre el dinero siendo una bendición o una maldición. Él había convertido su fortuna en una bendición que continuaría ayudando a otros mucho después de su partida. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé un momento en el jardín. Una suave brisa movía los pétalos de las rosas, y casi podía escuchar la risa de Roberto. Tenías razón, susurré al aire nocturno. Todo depende de cómo afecte tu corazón. El testamento de Roberto no solo había cambiado nuestras vidas materialmente, había transformado nuestros corazones. Elena había encontrado un propósito más allá del estatus social. Daniel estaba cumpliendo su sueño de ayudar a los necesitados. Y yo había aprendido que a veces el mayor acto de amor es tener la paciencia para ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no lo ven en sí mismas. Roberta crecerá conociendo esta historia. No la del dinero y el poder, sino la de cómo su abuelo usó su última voluntad para unir a una familia dividida y crear un legado de amor y servicio a los demás. Mientras caminaba de regreso a la casa, una rosa particularmente hermosa captó mi atención. Era del mismo tipo que Roberto me había enseñado a cuidar años atrás. La flor estaba perfectamente abierta, sus pétalos brillando bajo la luz de la luna, recordándome que incluso de las situaciones más espinosas puede florecer algo hermoso.